Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 35 de Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a leer Éxodo 34 y 36 y la primera parte de Mateo 23. Empecemos orando. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Tú nos proteges, tú nos blindas, tú nos guardas. Gracias porque eres el Roy que nos ve, Señor. Sin ti no seríamos nada, Señor. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos guardes, que nos cerques, que nos protejas y nos libres de todo mal. Hoy clamamos porque traigas sanidad a nuestras vidas, física, emocional, mental, en cada área. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y sabemos que tú obras para el bien, Señor, de los que te aman. Hoy te pedimos por protección especial para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros hogares, Señor. Hoy te pedimos que tú nos guíes, Señor, a un conocimiento mayor de lo que tú quieres en nuestras vidas, pero que sobre todo podamos conocerte cada día más y amarte más. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que nos acobijes, que nos guardes, que nos guíes. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Hoy te pedimos perdón como nación, Señor, como humanidad, cuando hemos permitido en nuestras sociedades cosas que no te agradan, Señor. Tú las conoces, Señor, tú sabes todo lo que hacemos y creemos que eres un Dios de justicia. Tú conoces el daño que hemos hecho en nuestra sociedad a nuestros niños, Señor, a los no nacidos, a los ancianos, a cada persona, y hoy te pedimos perdón por eso. Y clamamos, Señor, porque tú redargullas el corazón de las personas que pueden tomar decisiones y también tengas misericordia de ellos, porque sus malas decisiones en contra de lo que tú has establecido también es destrucción para ellos, y por eso clamamos por misericordia. Señor, tú eres un Dios fiel, lo creemos que estás acá a nuestro lado, creemos que no duerme el que nos cuida. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos sanes, que nos restaures y que podamos, Señor, tener una visión de lo eterno. En el nombre de Jesús, amén. Listo, vamos a leer Éxodo 34 y 36. Nueva copia del pacto. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas.
tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final. Cuando termine la temporada de la cosecha, 3 veces al año, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios, esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés le transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. O sea, qué reto que era para Moisés, era mostrar finalmente que había estado cerca de Dios. Y en ese tiempo solo lo podía hacer el sacerdote, el líder, Moisés. Pero cuando Jesús vino, murió y resucitó por nosotros, cuando ya lo hemos recibido, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y podemos encontrarnos con Dios y realmente ser esa luz que un mundo en oscuridad necesita, y que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. De eso se trata nuestra vida. No se trata de que vean a Carol, de que vean a Pepito, a Pepita. Se trata de que realmente puedan ver a Jesús. Y es algo maravilloso, pero solo lo podemos lograr estando con Dios, y es por gracia. No se trata tampoco de, ay, venga, si estoy con Jesús y ven a Jesús, entonces soy más chévere, sino que se trata de que lo amamos y lo adoramos tanto, y es el único digno de toda la honra y toda la gloria, que entramos a su presencia porque lo necesitamos. Sin Él no somos nada. Pero hay algo claro que también habla aquí al comienzo, y es cuánta misericordia nos ha tenido Dios. El pueblo de Israel, mientras Moisés iba por las tablas de los mandamientos a encontrarse con Dios en el monte, el pueblo, y junto con la ayuda de Aarón, construyeron un becerro de oro. Y Dios fue paciente, ¿no? Y Moisés destruyó las tablas. Pero Dios quería acercarse a nosotros y quería decir, bueno, la embarrar. Otra vez. ¿Sabes? Moisés, te necesito. Ven. Escribamos los mandamientos. Hagámoslo bien. Volvamos a empezar. Tanto fue su amor que dio a su único hijo para que todos nosotros, todo aquel que crea, pueda tener salvación y vida eterna. Y Dios amó al mundo. Y creo que en lo que hagamos, no nos volvamos religiosos, sino que podamos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, mostrar a Jesús, que son cosas que hacemos, sí, para el mundo, para un jefe, o el trabajo que desempeñemos, el don que tengamos, pero nosotros estamos transmitiendo a Jesús, y hablamos y podemos hablar de Jesús
sobre todo en un mundo tan oscuro. Instrucciones para el día de descanso. Éxodo 35. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado, ni siquiera encenderá fuego en sus casas en el día de descanso. Bueno, nos habla alrededor de la Biblia mucho del tema del descanso, pero también lo habla la ciencia. Cuando nosotros no descansamos, nos sentimos mal. O sea, incluso una de las enfermedades más graves es no poder dormir. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy tan cargada? ¿Por qué estoy tan cargado, los chicos? Y es como necesitamos tomar un tiempo de pausar. Si Dios, siendo Dios, creó el mundo y al séptimo día descansó, nosotros, pobres humanos, también lo necesitamos. Y es importante buscar ese tiempo de descanso, de reposo, y buscar a Dios y encontrar ese reposo en Él. También es súper importante que pues no dejemos de congregarnos y de tomar sobre todo un tiempo. Pues si de repente estoy en una isla desierta y no me puedo congregar, o estamos en el tema del COVID y no podemos salir, no importa, o sea, buscar esa presencia de Dios, y si tengo las posibilidades, pues no hacerme el de la vista corta. Ofrendas para el tabernáculo. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia, para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Perdí, esperen. Acá. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de onís y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los pueblos de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios
y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Eres un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Vamos con el capítulo número 36 de Éxodo. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas, sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Bueno, qué bonito esto, tener un corazón suficientemente generoso, que podamos como tener más de lo que necesitamos. Y creo que en nuestra cultura a veces nos falta, bueno, depende de la cultura que estén, pero en nuestra cultura a veces nos falta eso y creo que vamos a llegar más lejos si todos como sociedad y cada uno de nosotros tomamos la decisión de ser un poco más generosos. Construcción del santuario. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejidos de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga. Y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo la cubierta se formaba una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes. Con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los 2 soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera, así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro.
Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada a la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes con sus capiteles decorativos y ganchos estaban recubiertos de oro y las 5 bases eran de bronce fundido. Bueno, vamos a leer ahora Mateo 23 del 1 al 22. Jesús critica a los líderes religiosos. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Bueno, y esto es importante porque a veces vamos a ver iglesias, organizaciones, personas que uno dice, bueno, en algún momento hay un mensaje bonito o podemos ser nosotros mismos, pero a veces no estamos haciendo lo correcto o vemos como que en esas organizaciones o esas personas o iglesias hacen cosas que nada que ver. Ciertamente vayamos a la Biblia. En esa época seguramente no muchos podían leer la Biblia, pero leamos y entendamos la voluntad de Dios y no hagamos fuera nada de eso, y sobre todo busquemos esa presencia del Señor Jesús. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante de entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Ya ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino que Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. Bueno, vayamos a la esencia de las cosas y no nos fijemos tanto como en la forma, y pedámosle a Dios que si hay algo de ese fariseísmo, de esa hipocresía en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, pues también que podamos sacar eso de nuestro corazón. Padre, gracias por este día, gracias por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Te pedimos hoy por protección especial para nuestros familiares, para nuestros amigos y para nuestras vidas. Te pedimos que nos blindes con tu sangre preciosa y nos libres de todo mal. Dios, hoy queremos darte gracias porque estamos vivos, porque tenemos un día más de vida, y te pedimos que nos protejas, Señor, en medio de las distintas circunstancias que estemos viviendo. Pero también te pedimos perdón por las decisiones que hemos tomado como sociedad o como país, Señor. Lo que hemos permitido, y que finalmente esas decisiones que tomamos a nivel gubernamental tristemente son una sentencia para nosotros. Hoy nosotros nos unimos para pedirte perdón en cada uno de los países que estamos, Señor,
Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que no nos dejemos guiar por el mundo, Señor, por sus ideas, por lo que el enemigo quiere meter, Señor, sino que nosotros sepamos cuál es tu voluntad, Dios, y estemos tan firmes y tan pegados a ti que no nos salgamos de ahí. Ayúdanos a contribuir para una mejor sociedad, Señor, y sobre todo a cada día guerrear en oración, Señor, por los cambios que puedan transformar y porque aquellas leyes, sentencias, ideas que están dañando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a cada ser humano, Señor, esas leyes puedan ser transformadas. Gracias, Señor, por este tiempo. Alabamos y exaltamos tu nombre. No queremos ser religiosos, perdónanos si lo estamos siendo y ayúdanos a crecer, Señor, en amor y también a cumplir tus mandamientos, Señor, cada día. Gracias, Señor. Amén.